Capítulo 13. Exilio. Schumpeter y Hayek en la Segunda Guerra Mundial. Mientras la historia fluye, no es historia para nosotros. Nos lleva hacia un país desconocido y rara vez podemos lograr un destello de lo que tenemos por delante. Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, 1944. Mientras que para Keynes y sus discípulos la Segunda Guerra Mundial fue de incorporación al ejército de sus respectivos países, para Schumpeter y para Hayek fue de aislamiento, exilio e inactividad forzosa, pues al ser inmigrantes no se pudieron sumar a las filas para el conflicto bélico. Como testigos y víctimas del hundimiento del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, Hayek y Schumpeter podían concebir posibilidades inimaginables para quienes habían crecido en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Por su parte, Keynes estaba decidido a que los aliados no cometieran los mismos errores que en 1919. Era el impulsor de una revolución del pensamiento económico con numerosos seguidores, y también era el ministro de Economía de facto del gobierno de Churchill, el principal negociador financiero del Reino Unido en Washington y uno de los artífices del sistema monetario de la posguerra. Por otro lado, Schumpeter veía la ascensión política de los partidos socialistas y nacionalistas en Europa tras la Primera Guerra Mundial como una muestra de que el éxito económico no garantizaba por sí solo la supervivencia de una sociedad. En lo personal, él creía que el capitalismo y la democracia formaban una combinación inestable. Los empresarios de éxito conspiraban con los políticos para cerrarle paso a posibles rivales. Los burócratas asfixiaban la innovación con regulaciones e impuestos. Los intelectuales atacaban los fallos morales del capitalismo mientras elogiaban regímenes totalitarios o incluso ayudaban abiertamente o en secreto a los enemigos declarados de Occidente. A sus 56 años, Schumpeter, en vez de sumarse al esfuerzo bélico como otros austríacos exiliados en Estados Unidos, prefirió expresar sus temores en un libro en el que se reveló como gran ironista. Publicado en 1942, cuando en los países occidentales comenzaba a decaer la confianza en la libre empresa, capitalismo, socialismo y democracia era un encomio disfrazado de elogio fúnebre que negaba la conclusión keynesiana de que el capitalismo estuviera condenado al fracaso. La máquina capitalista es siempre una máquina de producción masiva, afirmaba Schumpeter en un momento en que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos apenas comenzaba a recuperarse de la Gran Depresión. Por su lado, Hayek, quien llegó a Londres en 1931, exiliado permanentemente de Viena, se convirtió en el líder del liberalismo en su país de adopción. Pero para 1938, al recibir la nacionalidad británica, sus discípulos ya lo habían abandonado, diciendo inclusive que no recordaban que hubo un tiempo en que las teorías de Hayek eran el principal rival de las nuevas teorías de Keynes. En ese mismo año, incluso antes, los intelectuales vieneses ya estaban refugiándose en otros países, escribiéndole a Hayek que no regresarían a Viena, viéndolo esto como un declive importante y considerable de su escuela económica. Cuando por fin acabó la guerra, el aislamiento de Hayek se había convertido en una verdadera reclusión. Con apenas 40 años, 10 menos que Keynes, se sentía viejo. Entre otras cosas, había perdido la audición de un oído. Camino de servidumbre fue la contribución de Hayek al esfuerzo bélico aliado. Él mismo lo calificó como un deber que no debo eludir. Después de la declaración de guerra, Hayek estuvo unas semanas esperando a que le confiaran un puesto en el Ministerio de Propaganda. En enero de 1941, Hayek aludió explícitamente por primera vez al deseo de escribir un libro que tuviera una gran acogida como había logrado Keynes con las consecuencias económicas de la paz. Hayek dedicó 2 años y medio a la escritura de Camino de servidumbre, desde el 1 de enero de 1941 hasta junio de 1943. Hayek comenzaba Camino de servidumbre hablando de la relevancia de la historia para el presente y aludiendo a su experiencia de vivir en 2 culturas. El libro de Hayek era una defensa del mercado y la concurrencia, presentada según la moderna economía de la información. En junio de 1943, Hayek firmó por fin un contrato con Routledge para la publicación de su libro en el Reino Unido. Y en febrero de 1944
Poco antes de que saliera publicado en Inglaterra, Hayek supo que la editorial de la Universidad de Chicago también aceptaba publicarlo.